un poquito al resumen de lo que ya hemos visto. A nivel del metabolismo del glucógeno, la hormona adrenalina juega un rol muy importante porque está a través, en este caso, de qué tipo de receptor genera la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, es a través de los receptores alfa-1. Y esto está asociado a una proteína G, en este caso la GQ, que es la que va a fosforilarse a nivel de la subunidad alfa, disociar esta subunidad, y esta es la que va a activar, en este caso, a esta enzima que se encuentra en la membrana. ¿Cómo se llama? Fosfolipasa C. Y tiene un sustrato sobre el cual actúa. Es un fosfolípido, fosfoinositol bifosfato. Entonces, esta corta en el tercer carbono, liberando 2 segundos mensajeros. ¿Cuáles son? IP3 y diacilglicerol. Diacilglicerol va a ir a activar, como el AMP ciclo activaba una quinasa A, en este caso, ¿a qué quinasa activa? A la quinasa C, y de ahí fosfolipasa C. Pero esta no solamente va a ser activada por el DAC, sino también por el calcio. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Liberar calcio. ¿Y qué segundo mensajero juega ese rol? Es el IP3, donde se fija a un receptor, que en este caso es canal de calcio. Se fija a este receptor y ¿qué va a liberar? Calcio hacia el citosol. El incremento de calcio juntamente con el DAC, ¿a qué proteína quinasa activa? La proteína quinasa C. Y esta va a ir a hacer procesos, como su nombre dice, quinasa. ¿Qué hace? Fosforila. ¿A quién? A la glucógeno sintasa. Y por tanto, ¿qué es lo que está haciendo? Inactivándola, porque esta está fosforilada inactiva. Lo que quiere decir que estamos inhibiendo la síntesis de glucógeno, porque esta enzima es la que regula este proceso. Pero al mismo tiempo, esta proteína quinasa C va a ir a fosforilar a esta proteína sinasa, o sea, dependiente de calmodulina, ¿no es cierto? Esta es la que va al activarse, va a ir a fosforilar a esta, pero también a esta enzima. ¿Cómo se llama? Fosforilasa sinasa. Pero para esta, fosforilar a esta enzima, necesito un efecto alostérico. Entonces, ¿cuál es el efector alostérico? El calcio. Y en realidad, el calcio se une a la subunidad delta, que tiene esta actividad de calmodulina. Y de esa manera, esta, al activarse, va a ir a fosforilar ¿a quién? A la glucógeno fosforilasa. Pero esta va a estar activa como fosforilada. Por tanto, que estamos activando la degradación del glucógeno. Porque fosforilada, ¿cómo está? Activa. ¿Sí? Entonces, la adrenalina tiene la función de subir los niveles de glucosa en sangre. Cuando liberamos durante el estrés, ¿no es cierto? Porque es la hormona del estrés agudo. Entonces, esta al hacer eso, en conclusión, que abre canales de calcio que van a ir a generar, en este caso, ese efecto de degradar el glucógeno para liberar glucosa. Entonces, como hiperglucemiante, esta al liberar glucosa, ¿qué va a ir a hacer? Producir ATP. ¿Para qué cosa? Para muchos procesos. Y dentro de estos en el músculo, sobre todo, ¿para qué? Para la contracción muscular, para realizar el movimiento. ¿Por qué? Porque adrenalina tiene receptores tanto en hígado como en músculo, ¿ya? Pero, en resumen, es todo esto lo que les he dicho, ¿no? Voy a pasar ahí. A nivel de músculo también hay un proceso más rápido, porque no olviden que el corazón necesita contraerse continuamente en milisegundos y para ello necesita liberar calcio más rápidamente. Y en esta situación, el músculo va a liberar calcio, no es a través de ese proceso de señalización, puede hacerlo mediante la adrenalina, como ya dije hace rato, pero también lo hace a través de los impulsos nerviosos. Entonces, el impulso nervioso va a despolarizar porque va a hacer de que este receptor de dihidropiridina que se encuentra a nivel de las células L del músculo, que están reguladas por voltaje, entonces va a ser como vemos aquí en el gráfico, este es este receptor. Entonces, el impulso nervioso le va a dar una señal
haciendo de que active a esta proteína, que en este caso es el receptor de rianodina. La rianodina en realidad es un canal de calcio, ¿ya? Y ese canal de calcio, ¿qué hace? Se abre. Vemos acá, específicamente, viendo la estructura del retículo sarcoplásmico, este es el receptor de HPR, que es receptor de dihidropiridina, ¿no? Entonces, le va a dar la señal molecular a esta otra molécula, que es el receptor de rianodina. Y por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Liberando calcio. ¿Para qué? Para llevar a cabo ese proceso de contracción muscular. Entonces, la función a ese nivel, en el músculo esquelético, en el músculo liso y en el miocardio, es la liberación de ¿qué cosa? De neurotransmisores y la secreción también de células endógenas. Por ejemplo, a nivel de las suprarrenales, este proceso va a permitir la liberación ¿qué cosa? De aldosterona, entre otras funciones que tiene este proceso, ¿ya? Bueno, concluyendo todo lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que cuando estamos en un estado de ayuno, ¿qué es lo que liberamos? Glucosa. Esa glucosa, o sea, en realidad no es liberamos, la introducimos a través de los alimentos. Entonces, la hiperglucemia lleva a ¿qué cosa? A que las células beta pancreáticas liberen ¿qué cosa? Insulina. Y esta va a conducir a un proceso metabólico, a activar a una enzima, es la fosfatasa. Y no solamente eso, la insulina a través de la vía de señalización de la RAS-RAF, que está yendo a hacer síntesis proteica. Y ahí activa la producción de la hexocinasa y la glucosinasa. Enzimas que fosforilan ¿a quién? A la glucosa, generando ¿qué cosa? Glucosa 6-fosfato. Si recordamos ¿qué efecto alostérico hacía? Activar a la glucogenosin, pero también tiene un efecto sobre la glucógeno fosforilasa. Si esta se incrementa, ¿qué es lo que está haciendo? Inhibiendo a la glucógeno fosforilasa. Por tanto, este proceso alostérico, ¿qué está activando? La síntesis de glucógeno, porque estamos haciendo que esta enzima se active. Entonces, el proceso es convertir la glucosa a ¿qué cosa? A glucógeno, incrementar ese proceso, ¿ya? Y al inhibir a la glucógeno fosforilasa, ¿qué es lo que estamos haciendo? De que no se lleve a cabo el proceso degradativo, porque la función de esta hormona es ¿qué cosa? Hacer que el glucógeno se convierta en ¿qué cosa? En glucosa. Entonces, vamos a este otro lado, en estados de ayuno, ¿qué es lo que las células beta pancreáticas liberan? Es el glucagón. ¿Y eso qué? ¿Por qué? Porque estamos en una situación de ¿qué? De hipoglucemia. Entonces el glucagón, juntamente con la adrenalina, como ya hemos explicado, va a hacer ¿qué cosa? A que libere, ¿no es cierto?, la glucosa. ¿Cómo? A través de ese proceso, liberando, uniéndose a los receptores beta, tipo beta como adrenalina, ¿no ves? ¿Y qué es lo que está haciendo esta cascada? Activando a la proteína GS, que se va a activar a la adenilato ciclasa en la membrana, y esta que está yendo a producir un segundo mensajero. ¿Cómo se llama? AMP5. ¿A quién activa? A la proteína quinasa A, y proteína quinasa A, ¿qué va a ir a hacer? Fosforilar, tanto a la glucógeno sintasa como a la glucógeno fosforilasa. Esta fosforilada, ¿cómo está? Inactiva. Y esta fosforilada, ¿cómo está? Activa. Al mismo tiempo, sabemos muy bien que cuando estamos en hipoglucemia, músculo que produce AMP. Y el AMP, ¿qué hace? Alostéricamente activa la glucógeno fosforilasa. Por tanto, ¿esto qué va a conducir? A que se incremente la degradación de ¿qué cosa? Del glucógeno, y de esa manera estamos incrementando los niveles de glucosa. ¿Con qué finalidad? De generar energía, principalmente ¿para qué? Para la contracción muscular, ¿sí? Bueno, con ese resumen concluimos indicando entonces de que si una vía está activa, la otra ¿cómo está? Inactiva. Es decir, la glucógeno sintasa, ¿quién activa? La insulina. Por tanto, ¿qué estamos activando? A que a nivel de los hepatocitos
se genere ¿qué cosa? La síntesis de glucógeno, ¿no es cierto? En una situación contraria, cuando bajan los niveles de glucosa, ¿qué es lo que liberamos? Glucagón, adrenalina y glucocorticoides. En este caso es el cortisol, la hormona del estrés crónico. Y estas hormonas que son hiperglucemiantes, entonces van a ir a activar la glucógeno fosforilasa, permitiendo la degradación de este polímero y aumentando de esa manera en sangre, ¿qué cosa? Los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? Con eso hemos terminado el metabolismo del glucógeno, pero vamos a ver, no solamente el glucagón va a actuar a nivel del glucógeno, ¿en qué tejido principalmente? En el hígado, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos explicado claramente que el efecto del glucagón en el hígado es degradar, ¿qué cosa? El glucógeno, hacer ese proceso de glucogenólisis, pero al mismo tiempo, a nivel del tejido adiposo, esta molécula tiene receptores. Vía AMP cíclico va a ir a activar a una enzima que se llama la lipasa sensible a hormona. Y esta enzima, ¿qué va a hacer? Lipólisis, que está degradando los triglicéridos. ¿Para qué? Para que los tejidos, no solamente en este caso hígado, porque ¿de dónde se exportan los ácidos grasos? Del tejido adiposo. ¿A través de qué proceso? La lipólisis. Pero no solamente va a conducir a hígado, también puede llevar a músculo, para que músculo, por ejemplo, o corazón usen como fuente alterna de energía. Porque en situación de ayuno, ¿cómo están los niveles de glucosa? Bajos. Entonces, de esa manera el organismo usa esta fuente alterna de energía. Si hay lipólisis, ocurre un proceso que es la cetogénesis, que estoy haciendo formando cuerpos cetónicos. Entonces, por eso cuando estamos en ayuno o cuando hacemos un ejercicio intenso, este proceso va a ir a activar ¿qué cosa? La cetoacidosis. Es decir, repito, la producción de cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son exportados a los tejidos extrahepáticos porque el hígado no los usa como fuente de energía. Y esto va a ser usado por otros tejidos como fuente de energía. Entonces, la función a través de estos procesos es que los tejidos usen una fuente alterna y usen menos glucosa, y de esa manera, al degradar, hacer el proceso de glucogenólisis, ¿qué estamos liberando? Glucosa. Pero también hace otra vía alterna que vamos a hacer, vamos a ver en la próxima clase. El hígado sintetiza glucosa de nuevo. ¿Qué proceso es? Gluconeogénesis. Y el glucagón también activa este proceso. Entonces, son dos maneras como los niveles de glucosa se van a regular en sangre a través de liberar glucosa o producir glucosa. ¿Cómo liberamos? Degradando glucógeno. ¿Cómo producimos? A través de la gluconeogénesis, ¿ya? Y sabemos muy bien que bajos niveles de glucosa liberan estas dos hormonas, ¿no es cierto? En páncreas el glucagón y a nivel de las suprarrenales que se libera la adrenalina. ¿De dónde viene esta hormona? De la tirosina. No olviden, la tirosina es la precursora de estas catecolaminas. Primero produce dopa, después dopamina, luego noradrenalina y posteriormente adrenalina. Ambas, ¿a qué receptor se tiene que unir esta para incrementar o generar la producción de AMP cíclico? No. Beta, no olviden, beta 1, beta 2, beta 3, y es adrenalina. Tiene que ser el Padre Nuestro los receptores de adrenalina, porque a todas las hormonas haciendo la cascada ustedes van a aplicar lo mismo, solo van a tener receptores específicos en determinadas células y determinadas funciones, pero la cascada es la misma. Y a nivel de farmacología, esto se usa muchísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este segundo mensajero que va a activar a través de su cascada de señalización? Proteína quinasa A, y esa fosforilación de la fosforilasa sinasa, y esa fosforilasa que a la glucógeno fosforilasa, y esa que está activando la glucogenólisis, es decir, en otras palabras más fáciles, degradación y lo mismo hace la adrenalina. Pero ojo, exclusivamente ¿dónde?
¿Por qué no en músculo? Porque no tiene receptores. Muy bien, músculo no tiene receptores para glucagón. Y si adrenalina puede actuar tanto en hígado como en músculo. Y la insulina tiene un efecto contrario. ¿Por qué? Porque activa la producción de una enzima que es la fosfodiesterasa. Esta enzima que elimina o que degrada el AMP cíclico, hace que esta molécula se transforme en 5-AMP lineal. Entonces, ¿qué estoy bajando? La actividad de ese segundo mensajero. Y por tanto, ¿qué estoy haciendo? Inhibiendo la actividad de ¿quién? De la glucógeno fosforilasa. Es decir, en otras palabras, evitando la glucogénólisis, porque esta hormona es netamente anabólica y que va a ir a sintetizar en este caso glucógeno y se libera ¿en qué situación? En situaciones de hiperglucemia o situaciones postprandiales, ¿no? Después de los alimentos. ¿Qué pasa con el hígado cuando nosotros estamos en situación de estrés? ¿Qué liberamos? La hormona del estrés. ¿Cómo se llama? Adrenalina. Estrés agudo, adrenalina. Crónico es cortisol, no se olvide. Entonces, adrenalina, ya saben su cascada, ¿cómo es? Unirse al ¿qué es receptor? Beta. Y si es en hígado, ¿quién está actuando? Glucagón. Pero ahorita estoy en el estrés. En el estrés, entonces, tengo que hablar de esta hormona que se llama adrenalina. Entonces, el estrés me permite liberar adrenalina y usa dos receptores en este caso, porque ¿qué tengo que liberar? Calcio. ¿Y qué tengo que hacer? Activar a la fosforilasa a través de la vía del AMP5. Entonces, ¿a qué receptores se une? Beta y receptor alfa, 1 o 2. ¿Cuál de los alfa? 1. ¿Por qué? Esa cascada anterior que he hablado. ¿Qué enzima está activando vía proteína GQ? Fosfolipasa. Su sustrato, fosfoinositol bifosfato. ¿Qué está produciendo? DAC y P3. Esto en el retículo sarcoplasmático canales de calcio. ¿Para qué? Para que vaya a activar junto con el DAC a qué cosa? ¿A quién? Adenilato. Y hace rato también hemos dicho a qué otra proteína quinasa C. En este caso, calcio va a activar a la glucógeno fosforilasa, porque mediante el AMP cíclico, ¿a qué proteína quinasa estamos activando? A. Y esta que va a ir a hacer, fosforilar a esta y fosforilar a esta. Entonces, si esta está fosforilada, ¿qué estoy activando? La degradación del glucógeno, generando glucosa 1-fosfato. Y si fosforilo a la glucógeno sintasa, ¿qué estoy haciendo? Inhibiendo. Entonces, este proceso, sabemos muy bien, glucógeno que libera a partir de esa glucogenólisis, glucosa 1-fosfato. Porque enzima produce glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa. ¿Y cuál es su función del hígado? Liberar glucosa para que los tejidos usen. ¿Cómo lo hace? Haciendo que entre al retículo endoplasmático. ¿Qué molécula? La glucosa 6-fosfato. A través de un transportador que es específico para esta molécula. Y aquí va a tener esta misma enzima una actividad enzimática de fosfatasa. ¿Cómo se llama la enzima? Glucosa 6-fosfatasa. Entonces, ¿qué está haciendo? Transformando glucosa 6-fosfato en glucosa libre. Y a través de GLUT2 sale. ¿Y dónde va? A los tejidos. ¿Qué estoy haciendo? Principalmente, ¿dónde? Cerebro, eritrocitos, aquellos que son netamente glucodependientes, gónadas, etc. Y entonces, de esa manera, glucosa está saliendo hacia la circulación. Repito, a través de ¿qué GLUT2. Y también el fosfato sale a través de un transportador. ¿Por qué estoy señalando y recordando estas cosas? Porque luego vamos a hablar de enfermedades. La enfermedad de Bonner es una mutación en esta enzima. Entonces, ¿qué no liberamos? Glucosa del hígado. ¿Y eso qué genera? Hipoglucemia. ¿Y qué está haciendo? A que el hígado no degrade el glucógeno. Se acumula y ¿qué produce? Hepatotoxicidad.
megalia. Entonces vamos a explicar los procesos posteriormente de esa enfermedad. No olvidemos, tanto glucagón como epinefrina tienen una función a nivel hepático de liberar, ¿qué cosa? Glucosa. ¿A partir de qué? De esa molécula almacenada que es el glucógeno. Y también hacer de que genere sustratos gluconeogénicos como los aminoácidos para hacer la producción de nueva glucosa a través de la gluconeogénesis. En algo que no he dicho hace rato, en la lipólisis en tejido adiposo que liberan los triglicéridos, ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son transportados del tejido adiposo al hígado para generar energía, pero también el glicerol a través de la sangre va a ir ¿hacia dónde? Hacia el hígado, para hacer ese proceso de producir nueva glucosa y hacer gluconeogénesis. Y de esa manera liberar glucosa a la sangre, ¿para qué? Para hacer que ésta se mantenga dentro de los valores normales. El doctor González les ha dado de 70 a 100, o no sé, 110 tal vez, porque él usa esos valores. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice de 70 a 95 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, los efectos en conclusión de la insulina, glucagón, adrenalina en el metabolismo de los carbohidratos, ¿cuáles son? Si la glucogenólisis se activa, el glucagón, ¿dónde tiene receptores? En el hígado. Por tanto, ¿esto qué está yendo a hacer? Activar la degradación o la biosíntesis. Estoy hablando de glucagón. La degradación. Entonces, ¿de qué efecto estamos hablando? Glucogenólisis. Pero ¿qué inhibe? La glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno. Ojo, que también genera a que la fructosa 2,6 bifosfato, en este caso, ¿por qué dice bajo? No, fructosa 2,6 bifosfatasa se inhiba. Esta es bifosfatasa, perdón, estoy pensando en el bifosfato. Bifosfatasa. Si esa está inhibida, ¿qué estoy inhibiendo? La gluconeogénesis. Y a nivel de músculo e hígado, ¿quién tiene receptores? ADRE. ¿Y cuál es la función de esta? Principalmente actuar sobre el metabolismo del glucógeno. Activando ¿qué cosa? La glucogenólisis e inhibiendo la glucogenogénesis. En cambio, la insulina tiene receptores tanto en músculo, en hígado, como en tejido adiposo. Y más su función ahí es anabólica. ¿Qué quiere decir? Que voy a activar la síntesis de glucógeno y voy a inhibir la degradación. Voy a activar, en este caso, la degradación de glucosa. ¿Qué vía es? La glucólisis. Y voy a inhibir la gluconeogénesis, porque a través de esas acciones, ¿qué función cumple la insulina? Subir los niveles de glucosa en sangre. Bueno, ahora vamos a hablar de las enfermedades. Hay varias enfermedades que están ligadas al metabolismo de esta vía. Una de ellas es la de tipo 0 o conocida como Lewis. ¿Cuál es la deficiencia en esta enfermedad? Glucógeno sintasa. Entonces, si no hay glucógeno sintasa, ¿sintetizamos glucógeno? ¿No? Por tanto, en ayuno, ¿yo voy a tener esa fuente de liberación de glucosa? No. ¿Cuál va a ser el efecto? Hipoglucemia. Y también hipercetonemia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está usando una fuente alterna, que es la degradación de los triglicéridos y usar ácidos grasos como fuente energética, y eso que está generando hipercetonemia. Entonces, un niño que nace porque son genéticas, mutaciones en estas enzimas, no va a vivir mucho tiempo, va a morir. ¿Por qué? Porque en ayuno no tiene esa posibilidad de hacer que la glucosa se libere rápidamente. Y si no hay glucosa, va a tener problemas de falta en el desarrollo, problemas mentales y muerte temprana, ¿ya? La más frecuente de todas las enfermedades dentro de estas es la enfermedad de Von. ¿Cuál es el defecto? Hay de 3 tipos, en este caso, 1A, 1B y 1C. ¿Recuerdan? Les hablé de la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, el defecto de esa enfermedad es en esta enzima, glucosa 6-fosfatasa. ¿Dónde está? En el retículo endoplasmático. ¿De quién?
del hígado y también en el riñón. Por tanto, si no hay esta enzima, ¿qué se acumula? El glucógeno. ¿Por qué? Porque va a aumentar glucosa 6-fosfato. ¿Y recuerdan glucosa 6-fosfato qué efecto alostérico hacía? Volverla a la glucógeno fosforilasa en su estado denso. Y si es así que no estoy degradando el glucógeno. Entonces, ¿qué se almacena en hígado? Glucógeno. Acumulación de glucógeno en hígado y también a nivel de los túbulos renales, porque esa enzima también actúa a nivel de riñón, porque ambos tejidos, principalmente hígado y en este caso riñón, hacen gluconeogénesis. Y es importante la actividad de esta enzima para liberar glucosa. Como no está activa, entonces, ¿qué se acumula en el hígado? El glucógeno. Y como efecto esto que genera la hepatomigalia. Y también se acumula en riñón, generando ¿qué cosa? La renomigalia. ¿Ya? Hay producción. ¿Hay hipoglucemia en ayuno? Sí, y esta es grave porque no se libera glucosa. Entonces, ¿qué vamos a tener? A que la glucosa vaya a degradarse porque vía la glucólisis y eso que está generando acidosis láctica. Entonces, en una gráfica metabólicamente vamos a ver, hay también hipercetonemia, ya hemos explicado, como no hay glucosa, ¿qué fuente alterna usamos? Degradación de triglicéridos y beta-oxidación. Entonces, ¿hay hipoglucemia? Sí hay, ¿y eso qué va a generar en un niño? Retardo en el crecimiento, problemas neurológicos y es la más frecuente. El 90% de las enfermedades ligadas a enfermedades de depósito de este proceso metabólico es esta enfermedad. ¿Qué pasa con la de tipo 1B? Recuerdan, había una proteína que transportaba a la glucosa 6-fosfato, donde hacia el retículo endoplasmático, porque ahí se va a desfosforilar. Entonces, si esa proteína está mutada, es la de tipo 1B y tiene los mismos efectos que en la primera enfermedad. ¿Por qué? Porque no va a entrar glucosa 6-fosfato al retículo, no va a liberar glucosa, otra vez que estoy generando hipoglicemia, hepatomegalia, hipercetosis, etcétera, etcétera. Pero también aquí hay un fenómeno, hay neutropenia. Es decir, que baja la producción de neutrófilos. ¿Y qué rol juegan? Respuesta inmunitaria. Entonces, esto va a generar a que esa persona tenga infecciones más frecuentes porque está afectando su respuesta inmunitaria. Y la de tipo 1C es en ese transportador que sacaba del retículo, ¿qué cosa? Fosfato. Porque cuando glucosa 6-fosfato se desfosforila, ¿qué produce? Glucosa libre y fósforo inorgánico. Entonces, ese transportador, recuerdan, tiene que sacar de hígado. Y lo que va a hacer es acumular fósforo inorgánico y generar el mismo efecto que una enfermedad de von Willebrand. Todo lo que hemos explicado, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Dónde se degrada todo lo que en exceso nosotros tenemos? ¿Cuáles son nuestros basureros? Los lisosomas, ¿ya? Y en los lisosomas, el exceso de glucógeno, ¿dónde va? A este organelo y se degrada. Pero, ¿a través de qué enzima? Maltasa ácida lisosómica, o también llamada glucosidasa, alfa 1,4, alfa 1,6. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima está rompiendo esos enlaces del glucógeno, tanto en la estructura lineal alfa 1,4 como en las ramificaciones alfa 1,6. Y se llama enfermedad de Pompe. Esta es la de tipo 2 de estas enfermedades. Es decir, ¿qué es lo que aquí no está participando? La degradación del glucógeno a nivel de qué cosa? De los lisosomas. Pero también puede afectar en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Entonces, en esta enfermedad, ¿cuál es el efecto? Acumular glucógeno, ¿dónde? En esos basureros. ¿Cómo se llaman? Lisosomas. ¿Y esto qué genera? Si mis basureros están dañados por el acúmulo de glucógeno, no va a haber esa de purificación, eliminación de todas las sustancias. O sea, el basurero está completo. ¿Se dan cuenta de basura? Lo mismo pasa en los lisosomas. Entonces, esto como efecto que genera insuficiencia cardíaca y, por tanto, cardiomiopatía. También a nivel de músculo, ¿qué va a haber? Hipotonía muscular y distrofia muscular.
la mortalidad es temprana. Generalmente se presenta en la infancia y ese niño muere máximo a los 2 años, pero también puede generarse en forma juvenil y ahí observamos que hay miopatía, hipotonía muscular o en la forma adulta también, esto que va a generar como efecto problemas, distrofias musculares. Vamos a ir a la enfermedad de tipo 3, hay 2 tipos, la A y la B. En la A, el nombre es de Forbe-Soccori y también se llama destinosis limitante. ¿Cuál es la enzima que está aquí afectada? La enzima desramificante. ¿Recuerdan qué hacía esto? Primero trasladaba 3 unidades a través de su actividad de transferasa y luego hacía que cortara la unión alfa-1, 6, liberando glucosa. Esa es la actividad de esta enzima desramificadora. ¿Dónde está el efecto? En realidad es una enzima que degrada, repito, primero que hace, traslada 3 unidades a una secuencia lineal. ¿Y qué está generando? Uniones alfa-1, 4 y también rompiendo los enlaces alfa-1, 6. Por eso el nombre de transglucosidasa alfa-1, 4, alfa-1, 6. ¿Y dónde está el defecto? Puede estar en hígado como en músculo. Por tanto, si en hígado está defectuosa esta enzima, ¿qué no podemos degradar? El glucógeno. Otra vez, ¿qué genera eso? Hipoglucemia. También se acumula glucógeno porque no la podemos degradar debido a que no podemos liberar esa ramificación. Entonces, hepatomegalia, hay miopatía a nivel muscular y retraso en el crecimiento y acúmulo de este polisacárido. ¿Dónde? ¿Por qué el dolor muscular? Porque se acumula en el músculo. ¿Y por qué el daño hepático? Porque se acumula en el hígado. Destinosis limitante es la de tipo 3B, no tiene un nombre en realidad, así se llama, y la enzima está defectuosa, es esta. ¿Cómo se llama? Desramificante, pero ¿dónde? Solamente en el hígado. Por tanto, el efecto que va a ser hipoglucemia, hepatomegalia, no vamos a liberar glucosa en ayuno, el efecto que va a ser retraso mental sobre todo y problemas neurológicos, y a nivel muscular, miopatías en este caso. Vamos a ir a la enfermedad de tipo 4, ¿con qué nombre se conoce? Andersen o aminopectinosis. ¿Cuál es la enzima en este caso que está defectuosa? La enzima ramificante, es decir, esa enzima que producía ¿qué enlaces? Alfa-1, 6. Por tanto, el efecto puede ser en hígado, como estar mutada tanto en hígado como en músculo. ¿Qué vamos a tener? Nuevamente, el glucógeno sin ramificaciones en hígado. Ese glucógeno no se va a poder degradar rápidamente porque tiene un solo extremo para poder hacer eso. Está lineal. Entonces, otra vez, ¿qué estamos generando? Hepatoesplenomegalia, porque está acumulado el glucógeno sin ramificaciones en esa estructura. ¿Y esto qué genera? Daño hepático, llegando a generar una cirrosis. Y también problemas neuromusculares, insuficiencia hepática y muerte. Si nuestro laboratorio no funciona, morimos rápidamente, ¿no? La de tipo 5 es conocida como McArdle y la deficiencia está en la enzima fosforilasa muscular. ¿Qué hacía esta enzima? Degrada el glucógeno. Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a tener? Acumulación de glucógeno en músculo. ¿Y eso qué va a generar? Poca tolerancia al ejercicio. ¿Por qué? Porque no podemos liberar glucógeno, ¿no es cierto? Y también debilidad muscular. Hay rhabdomiólisis. ¿Qué quiere decir rhabdomiólisis? Destrucción muscular. Y, por tanto, si hay destrucción muscular, ¿qué marcador se eleva? Mioglobina. Por tanto, hay mioglobinuria y mioglobinemia, es decir, donde está elevado los niveles de mioglobina, tanto en orina como en sangre, ¿ya? Sobre todo cuando se produce este efecto, cuando hacemos ejercicio, porque va a generar la falta de glucógeno, esa destrucción. Hay calambres, hay fatiga y ¿cómo está el lactato? Bajo. ¿Por qué? Porque no podemos liberar glucosa y no podemos activar la vía de la glucólisis. La de tipo 6 se llama HERS.
¿Y cuál es la deficiencia? En la fosforilasa. ¿Pero a qué nivel en este caso? Hígado, hepático. Por tanto, si yo no puedo degradar glucógeno en hígado, ¿qué se acumula? El glucógeno. ¿Y eso qué va a generar? Hepatomegalia y también hipoglucemia, pero es más leve, ¿ya? La de tipo 7, conocida como TARWI, ¿dónde está el defecto? En una enzima que no está ligada al metabolismo del glucógeno. Esta enzima es parte de ¿qué cosa? De la vía glucolítica. Y el defecto está tanto en músculo como a nivel de los eritrocitos. Pregunto, si no funciona a nivel de los eritrocitos la vía glucolítica, esto como efecto a nivel de estos, ¿qué va a tener? Una anemia hemolítica, destrucción, porque no tiene la energía para llevar sus funciones vitales de esa célula. Y a nivel muscular lo mismo, ¿qué vamos a tener? Poca tolerancia al ejercicio, calambres durante el ejercicio y dolor muscular, repito, porque el defecto es a nivel de la glucólisis, otra vez que no está generando. Si libero bien glucosa de la degradación de glucógeno, ¿cuál es el defecto? En la vía glucolítica, igual no estoy generando qué cosa en él, guía para la contracción muscular. Vamos a ver la de tipo 8, la deficiencia está en la fosforilasa, sinasa, pero específicamente a qué nivel? Hepático. Y también vemos el defecto a nivel de leucocitos y músculo. Repito otra vez, fosforilasa sinasa es la enzima que fosforila ¿a quién? A la glucógeno fosforilasa. Entonces otra vez que estamos evitando la degradación del glucógeno y en ese caso nuevamente acumulación de este polímero y generación de qué cosa? Hepatomegalia y por tanto en ayuno hay hipoglucemia, ¿no? La de tipo 9 es la deficiencia de la fosforilasa sinasa, pero tan solamente en hígado como en músculo. Otra vez en hígado, ¿qué tenemos? No hay degradación, hepatomegalia, hipoglucemia y a nivel de músculo hay acumulación, hay dolores como ya hemos explicado. La de tipo 10 está más arriba el problema en la PKA. ¿Cómo se llama esa enzima? Proteína quinasa. ¿Quién la activaba? El AMP. Entonces, si no hay esta, no hay activación de la fosforilasa. Otra vez estamos en la misma situación de hepatomegalia, esa acumulación. El síndrome de Fanconi es la enfermedad de tipo 11 y el defecto está en ese GLUT2 que sacaba ketosa la glucosa. Por tanto, nuevamente en este síndrome, ¿qué nos sale? Glucosa, hay retraso en el crecimiento, hay galactosemia, hay hepatomegalia y hipofosfatemia, por eso este niño genera raquitismo, por la baja concentración de fosfato y hay también disfunción a nivel de los túbulos renales. ¿Qué pasa en la de tipo 12? Deficiencia de la fosfoglucoputasa. ¿Recuerdan esa enzima en que transformaba la glucosa 1-fosfato que generaba la glucógeno fosforilasa en glucosa 6-fosfato para después entrar a la vía glucolítica y poder degradarse y generar energía? ¿Y esto a qué nivel? A nivel de músculo. Entonces no hay glucólisis a nivel de músculo. ¿Músculo que no genera? ATP, no puede hacer contracción muscular. Otra vez, intolerancia, rhabdomiólisis, mioglobinuria, ¿ya? Y finalmente, la de tipo 15, la deficiencia es de esa proteína, la glucogenina. ¿Recuerdan qué es lo que hacía esta proteína? Generaba ese cebador para que se inicie la actividad de la glucógeno-sintasa y la síntesis de glucógeno. Entonces, a nivel muscular no hay almacenamiento, no hay liberación de glucosa, por tanto vamos a tener arritmias y debilidad muscular. ¿Recuerdan la glucógeno 6-fosfatasa? Esta enzima actuaba ¿dónde? A nivel del retículo endoplasmático. Y ojo, hay dos teorías. Una que dice que esta proteína tiene dos actividades. ¿Cuáles son? La de la glucosa 6-fosfatasa y la translocadora o transportadora. Por tanto, la de Bonnier, que es defecto de esta enzima, es la de tipo 1A, la de tipo 1B es defecto de esta proteína translocadora y la de tipo 1C, ¿dónde está el defecto? En el transportador de fosfato. Eso para que entiendan, gráficamente es más fácil que estar, ¿no es cierto? Y bueno, esto voy a pasar porque ya he hablado simplemente en esta enfermedad, ¿qué es lo que se afecta a esta enzima? ¿Cómo se llama? Glucosa 6-fosfatasa, ya hemos hablado los detalles de todo lo que he indicado.
Y en la de tipo 1B, el defecto es en el translocador, y la de tipo 1C, el defecto en el transportador de fosfatos. Es interesante, si nosotros vamos a ver esta gráfica, mutar esta enzima es generar muchos efectos metabólicos. En primer lugar, ya hemos explicado claramente, el defecto en la enfermedad de Monge es la mutación de esa enzima que está en el retículo endoplasmático, repito, glucosa 6-fosfatasa. Entonces, el primer efecto, ¿qué es cuando estamos en ayuno? ¿Por qué? Porque no liberamos glucosa del glucógeno que se almacena en el hígado. Ojo, entonces, esto, si está defectuoso, ¿qué eleva? La glucosa 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfato. ¿Y esa dónde va a entrar? A una vía que es una vía oxidativa, la segunda después de la glucólisis, la vía de las pentosas. Y esta tiene como función producir ribosa 5-fosfato y producir NADPH para los procesos reductivos. Entonces, si producimos ribosa 5-fosfato, ¿qué estamos yendo a generar? La síntesis de nucleótidos. Si se incrementa la síntesis de nucleótidos, además en el catabolismo es el nucleótido ATP, es un ejemplo, que produce ADP, eso IMP, y después esto se va a transformar en hiposantina a través de la santina oxidasa, santina, y a través de la misma santina oxidasa, ácido úrico. Entonces, este paciente, por el incremento de glucosa 6-fosfato y alimentar a la vía de las pentosas, ¿qué está generando? Hiperuricemia, gota, la enfermedad de la gota. ¿Qué más tiene este paciente? Glucosa 6-fosfato va a entrar a la vía glucolítica. ¿Qué va a ir a generar? Glicerol 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato, y esto va a ir a producir glicerol. Y esto esterificado con los ácidos grasos que este proceso produce, que estamos generando triglicéridos. Entonces hay hipertrigliceridemia en ese paciente. ¿Qué más ocurre? El piruvato, a través de que esta molécula entra a la vía glucolítica, está alimentando esa vía. ¿Qué aumentamos? Acetilcoenzima A. ¿Y esto qué va a ir a generar? La síntesis de ácidos esterificados con glicerol. ¿Qué estoy produciendo? Triglicéridos. ¿Qué más hace? Síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces hay hipercetonemia. Pero no solo eso, también va a ir a sintetizar colesterol. Y al aumento de triglicéridos y al aumento de colesterol, ¿cómo se conoce? Como hiperlipidemia. Entonces, ese paciente hace hiperlipidemia. ¿Puede tener hígado graso? Puede ir a hígado graso también. Ojo, el piruvato se transamina. ¿A qué cosa? A alanina. ¿Cuál es la enzima? Alanina aminotransferasa, y es un marcador hepático también. Entonces, esta reacción está aumentando la alanina, a eso se conoce como hiperalaninemia. Y finalmente, también va a ir a producir lactato a través de la lactato deshidrogenasa. ¿Qué tipo de glucólisis es? Anaerobia. Por tanto, hay hiperlacticidemia, aumento de ácidos grasos, hipercetonemia. ¿Qué estoy aumentando? La acidosis láctica. Y si aumenta piruvato, es un ácido también. Entonces, esta enfermedad también produce acidosis metabólica. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Han visto? Mutar una sola enzima, vamos a alterar el metabolismo. Esta enfermedad a mí me gusta porque a nivel metabólico prácticamente mostramos todas las alteraciones que se generan. Y la glucogenosis, que es la síntesis de glucógeno. Vemos ahí a este niño con esa enfermedad que se está acumulando el glucógeno. Y por tanto el efecto es la hepatomegalia. Pero también hemos hablado, si el problema es a nivel muscular, que tenemos ahí poca resistencia al ejercicio, dolores musculares, calambres, y después un niño de esa naturaleza, ¿no? No crece, no tiene una buena masa muscular, porque la deficiencia está en que en ayuno no generamos energía para nuestras funciones vitales, ¿no? Y en conclusión, ¿cuáles son las enfermedades que afectan al hígado de estas
de depósito de glucógeno, la 1, la 3, la 4, la 6, la 7, la 9, la 10 y la 11. Y a nivel muscular, ¿quiénes afectan? La 5 y la 7. Y la tipo 2, pues afecta a todos los tejidos, porque ya hemos hablado de esta enfermedad de Pompe, que es el efecto de esa enzima que degrada el glucógeno a este nivel, ¿no? Puede haber también causas que aumenten los niveles de glucógeno de ese almacenamiento y en este caso los glucocorticoides. No olviden el glucocorticoide que activa la gluconeogénesis. Eso que está aumentando los niveles de glucosa. Mucha glucosa que va a ir a hacer a que se almacene como glucógeno, ¿no? El síndrome de Cushing, tumores suprarrenales, todo esto que aumenta el cortisol y el incremento de ACTH, también que va a ir a producir a nivel de las suprarrenales a partir del colesterol, la producción en este caso de ¿qué? De cortisol. Y esta al activar la gluconeogénesis incrementa los niveles de glucosa y por tanto almacenamiento de glucógeno. La diabetes, mellitus, que produce hiperglucemia. Si hay hiperglucemia, ¿qué estamos activando? La síntesis de glucógeno y almacenamiento. Hiperplasia nodular del hígado puede generar lo mismo. Rhabdomyosarcomas, tumores generan y la activación de ese proceso que es la glucogenosis o glucogenogénesis. Al contrario, ¿qué situaciones nos llevan a que nuestros depósitos estén bajos? Desnutrición, no alimentarnos, hacer esfuerzos físicos muy fuertes, hacer ejercicios intensos, que vamos a agotar los niveles de glucógeno porque necesitamos producir. En las situaciones de estrés, de shock, también pueden ir a bajar los niveles. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué el estrés? ¿Por qué el shock? Muy bien, estamos produciendo ADE y eso que activa la degradación del glucógeno. Hay intoxicaciones hepáticas como el incremento de urea o enterotoxemias como el Clostridium perfringens, esa toxina que genera daño y disminución del acúmulo de glucógeno en hígado. Y ya hemos hablado de las enfermedades de depósito que generan bajos niveles de glucógeno, el defecto, por ejemplo, de la enzima ramificadora o el defecto de la glucógeno sintasa, etc. Entonces, varios órganos necesitan y son dependientes de glucosa. Principalmente, ¿quién? Cerebro, corazón, ¿no es cierto? Y el órgano que genera la liberación de glucosa a partir de este polímero, ¿quién es? El hígado. Y este se va a encargar de repartir esa glucosa a todos los tejidos, ¿ya? Muy importante, ¿para qué? Para procesos de señalización, para procesos anabólicos que la célula necesita, ¿no? Para la respuesta inmunitaria. Ahora vamos a ver cómo se regula esos niveles de glucosa, ¿sí? A través de este proceso. Ya hemos dicho, hiperglucemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es mayor a ¿cuánto? No debería ser, si esto puesto por el doctor. ¿Cuánto es? Mayor a 95, ¿no es cierto? Entonces, normalmente decimos que es una diabetes, de acuerdo a la ADA, cuando el valor está mayor a 126 miligramos por decilitro, ¿ya? Y hipoglicemia, el valor es bajo, menor a ¿cuánto? A 65 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cómo liberamos la glucosa y hacemos que se mantenga en situaciones de ayuno? Es a través de una acción rápida. Y la acción rápida es mediante ¿qué mecanismo? Liberación de hormonas. ¿Qué hormonas hiperglucemiantes? Glucagón, adrenalina, hormona de crecimiento, cortisol. Esas son conocidas como las hormonas del estrés o hiperglucemiantes. También puedo, si yo estoy en estado de alimentación postprandial, ¿qué tengo que liberar? Insulina, y esa va a ir a regular esos niveles de glucosa. Y la acción sostenida es a través de ese proceso que es la gluconeogénesis, que lleva a generar un proceso más prolongado y
genera glucosa, pero es de acción más lenta, ¿ya? Entonces, principal tejido que regula y libera es el hígado, no se olviden, ¿no? Cuando necesitamos liberar glucosa, en ejercicio intenso. Cuando necesitamos liberar glucosa, en ayuno, sobre todo en ayuno prolongado. Si es más de 12 horas, ¿qué vía se va a activar? Gluconeogénesis, porque ya me agoto mi reserva de almacenamiento, porque eso va a durar horas, dependiendo del estado en el cual se encuentre la persona. Si hago ejercicio muy intenso, a las pocas horas ya voy a degradar todo, ¿no es cierto? Por eso los deportistas necesitan consumir bastante energía para esos procesos ¿no? Ya hemos explicado esto. Entonces, ¿quién controla? El páncreas, ¿no ve? Liberando, ¿qué cosa? Hormonas. Si tengo alta glucosa en sangre, ¿qué va a liberar? Las células beta y insulina. ¿Y qué hace para bajar? En primer lugar, que se almacene, ¿en qué? En forma de... No, antes que se almacene, transportar la glucosa. ¿A través de qué? GLUT4. ¿Dónde? Músculo y tejido adiposo. ¿A músculo para qué? Para que se almacene en forma de glucógeno. Y a tejido adiposo para que se almacene en forma de triglicéridos. Y de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Bajando los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, se inhibe la degradación porque al desfosforilar a la glucógeno fosforilasa, ¿cómo está esta enzima? Inactiva. ¿Qué activa? Haciendo este proceso mediante la fosfatasa, desfosforila la glucógeno sintasa. Por tanto, ¿qué está activa? La biosíntesis. Y también, ¿qué activa? La producción de exocinasa y glucosinasa. Esas enzimas son parte de ¿qué vía? Entonces, al degradar glucosa, ¿qué estoy bajando? Los niveles de glucosa en sangre. Pregunto, ¿por qué un diabético tiene hambre? Ganas de comer y tiene hiperglucemia. Porque no puede entrar la glucosa en el cerebro. Porque los GLUT4 no están activos. ¿Debido a qué? A la falta de insulina. O si es tipo 1. O si es tipo 2, más bien que está generando hiperglucemia. Digo, hiperinsulinemia al inicio. ¿Por qué? Porque no hay acción de los receptores. O hay poca producción de insulina. Entonces, eso nuevamente, ¿qué está afectando? A que la glucosa no entre a mis células. Y si mis células están ávidas de glucosa, ¿qué señal van a dar? Que tienes que comer. Por eso el diabético tiene polifagia. Y además, deshidratación por la hiperosmolaridad. ¿Y eso qué le da? Poliuria, ¿no? Y tiene mucha sed por la poliuria, por la deshidratación. Entonces, ¿qué va a tener? Polidipsia. Es la tríada más importante en el diabético. Y es por eso que siente esos efectos. Bueno, ¿quiénes regulan? Ya hemos explicado. La insulina, activando ¿qué cosa? ¿Qué activa la insulina? El almacenamiento en el tejido adiposo de ¿qué cosa? De glucosa en forma de lípidos. También la insulina activa en el hígado la lipogénesis y hace que la glucosa se transporte principalmente a qué tejidos, repito, a músculo y tejido adiposo, porque GLUT4 es insulino dependiente y este transporta la glucosa. Entonces, entra la glucosa a estos tejidos y ¿qué va a activar? La glucólisis o almacenamiento. ¿En qué forma? En forma de glucógeno. Al contrario, la insulina, ¿qué inhibe? La glucólisis. ¿Y qué inhibe? La gluconeogénesis. Y de esa manera, ¿qué está haciendo? Bajando los niveles de glucosa en sangre. Ahora vamos a hablar de hipoglucemia. Hemos visto que este metabolismo del glucógeno en muchas enfermedades genera hipoglucemia por defectos enzimáticos. Pero no solamente vamos a hablar de esa situación, sino también de otras causas que producen la hipoglucemia, ¿ya? Hipoglucemia reactiva o postprandial, generalmente ahora está muy de moda. ¿Qué hacen para bajar de peso a los obesos? Cirugías, ¿no es cierto? Bypass gástricos, hacen pilorotomías, vagotomías. ¿Eso para qué?
para que la glucosa llegue rápidamente al organismo y dé esa señal de que tenga la saciedad y no siga comiendo, ¿no es cierto? Ese es el efecto de esas cirugías. También tenemos hipoglucemia en ayuno prolongado. Eso es normal. También tenemos en inanición. ¿Qué quiere decir inanición? Varios días sin comer. El alcoholismo, ¿recuerdan? Hemos hablado de esto en las clases anteriores, que inhibe a la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque produce NADH, estoy repasando un poco para el examen, y NADH, ¿qué va a ir a hacer? En este caso, tragarse los sustratos gluconeogénicos, hacer que piruvato se transforme en lactato y hacer que el oxalacetato en malato. Y si no hay piruvato y oxalacetato, no hay gluconeogénesis. Entonces el alcohol de esa manera inhibe a la gluconeogénesis. Pero también el alcohol al producir NADH hace muchas cosas, ¿no? Que está inhibiendo la glucólisis. Y si estoy en situaciones de alimentación, ¿qué produce el alcohol? Más bien hiperglucemia. ¿Cuándo produce hipoglicemia? En situaciones de ayuno. Por eso muchos indigentes aparecen muertos por la hipoglicemia extrema, debido a que no se han alimentado. Además, el alcohol que generaba a nivel intestinal, síndrome de Malabs, entonces no absorbemos alimentos, eso otra vez acentúa la hipoglicemia, no hay vitamina B1 o la absorción de otras vitaminas, y eso que está haciendo que el metabolismo no esté activo, entonces altera muchas cosas, ¿no? Insuficiencia hepática, si mi hígado no funciona, ¿hay glucosa? No almacena, no sintetiza, por tanto hay hipoglicemia, la principal causa. ¿Dónde se llevaba a cabo la gluconeogénesis? En el hígado. Daño hepático, renal, lo mismo, que produce hipoglucemia, ¿ya? Medicamentos que se usan para el tratamiento de la diabetes. En este caso, los hiperglucemiantes o hipoglucemiantes. Hipoglucemiantes. Es decir, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo a través de las sulfonilurias, por ejemplo? La exocitosis de insulina. ¿Para qué? Para que bajemos los niveles de glucosa en sangre. ¿Y eso qué genera? Si le doy mucho medicamento, hipoglucemia. Entonces hay varias causas, ¿ya? Fármacos, como ya dije, utilizados para el tratamiento de la diabetes. ¿Cuál es la función? Liberar insulina entre los secretagogos. De la misma manera, pentamidina, salicilatos, como el ácido acetil salicílico, las quidinas para tratar la malaria y para el tratamiento de la diabetes, las sulfonilurias. ¿Qué hacen estas? Bajan los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque secretan insulina. Soy diabética, me pongo mucha insulina. ¿Qué estoy llevando? A una hipoglucemia. Entonces, esas son las causas de hipoglucemia. Enfermedades graves, sí. ¿A qué tejidos tienen que afectar? Hígado, riñón, ¿qué más? Cardíacos, suprarrenal, que no produce corti, y estas dos hormonas que son hiperglucemia. Entonces, no producción en estado de ayuno de estas hormonas, ¿a qué lleva? A hipoglucemia. Y sepsis. ¿Por qué la sepsis? ¿Qué es sepsis? Infección bacteriana diseminada. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me compite con la glucosa? ¿Quién me está quitando mi alimento? Las bacterias, porque igual que yo ya se alimentan de glucosa. Entonces, en una sepsis hay hipoglucemia. ¿Hay hipoxia? ¿Hay hipoxia en una sepsis? Sí. Las bacterias usan el oxígeno también, ¿no ven? Bueno, y aquí lo que nos interesa, ¿cuáles serán estas enfermedades? La 0, la de Bonnier, la enfermedad de tipo 3, la de estenosis limitante, la de tipo 6 y la de tipo 9, que generan hipoglucemia. Entonces vamos a ver, hiperinsulinemia.
¿Qué baja? Ya he explicado claramente. ¿Los niveles de qué? De glucosa en sangre. ¿Quiénes generan eso? Por ejemplo, un insulinoma a nivel pancreático va a liberar mucha o los secretagogos. En realidad, ¿qué hace un secretagogo? Inhibe al transportador de potasio dependiente de ATP. Si ese está inhibido, ¿qué nos sale de las células? Potasio. Y si no sale potasio, esto que despolariza la mente. Y eso que abre los canales regulados por voltaje. ¿Qué canales? Calcio. Calcio, juntamente con incretinas, que va a generar la exocitosis de isus. Y eso, hipoglucemia. ¿Está claro? Entonces, defectos en el transporte celular de glucosa. Si GLUT2 no existe, no está presente, ¿qué voy a evitar? Que hígado libere glucosa a la sangre. ¿Sí? Las incretinas a nivel intestinal. Vamos a hablar cuando nos toque el capítulo de gluconeogénesis. Ahí está el péptido inhibidor gástrico, el péptido similar al glucagón. Y estas moléculas tienen un receptor a nivel de la membrana de las células beta. ¿Qué van a producir en su actividad? AMP, eso, activación de la proteína quinasa A. Y calcio, ¿dónde está insulina? Es una proteína que igual que GLUT4 se encuentra en una vesícula, igual que los y por eso el calcio hace el mismo efecto. Entonces, calcio va a ir a hacer efecto alostérico de esa proteína que se va a contraer para exocitar la insulina. Y para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Fosfodilana. ¿Y vía qué? AMP, cíclico proteína quinasa A, que estoy generando y lo mismo en sistema nervioso. Ustedes se dan cuenta de este mecanismo y eso aplica para todo lo que es exocitosis, por ejemplo, de neurotransmisores. ¿Ya? Vamos, el alcohol, ya hemos dicho. ¿Qué produce? Hipoglucemia, ya he explicado. Tumores pancreáticos, sarcomas, ¿qué liberan? ¿Qué estoy generando? Hiperinsulinemia y eso. Y hemos hablado hepatopatías y déficit enzimáticos, sobre todo relacionados al metabolismo del glucógeno. Y la malnutrición, que no incorporamos en ese estado alimentos, ni proteínas, dependiendo, ¿no? Ni carbohidratos, por tanto, ¿el alcohol puede generar malnutrición? También genera, ya hemos explicado. Enfermedades autoinmunes, base Graves, Hashimoto, son sobre todo tiroideas. Las hormonas tiroideas también juegan un rol muy importante en el metabolismo. Sobredosis de insulina, el tratamiento de diabetes, tumores, insulinomas, esto creo que está repetido, y con hiperinsulinismo, sobre todo, si no hay insulina, si hay insulina, ¿qué se inhibe? La secreción de glucagón. ¿Se dan cuenta? Insulina hipoglucemiante. Sin glucagón, acentuamos esa hipoglucemia. Cortisol, que no se produzca también, esta que activa la gluconeogénesis o déficit de la hormona de crecimiento. Entonces, estábamos hablando de hormonas hiperglucemiantes que no se han producido en el organismo, van a dar como resultado la hipoglucemia. Me tengo que ir, chicos, voy a tratar, ya me falta poquito, terminar rápido, ¿ya? Tengo que hacer otras cosas. Y, ojo, la insulina, ¿quién activa? El factor de crecimiento dependiente de insulina. ¿Y a quién va a ir a estimular la secreción de la hormona de crecimiento? Entonces, lo mismo, no hay factor de crecimiento dependiente de insulina, no hay hormona de crecimiento. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Evita que las células utilicen glucosa y de esa manera tiene un efecto hiperglucemiante. En inanición, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lipólisis, degradación ¿de qué? Ay, Dios mío, no me puedo quedar. Tengo algo, lo siento chicos, me tengo que ir. ¿Ya? Quedamos ahí, qué pena, me faltaba muy poquito.